Señor, te agradecemos mucho en este momento por poder compartir tu palabra, por este tiempo que compartimos juntos y por disfrutar de tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Yo quiero compartir un tema que si no me alcanza el tiempo hoy no hay ningún problema, lo vamos a continuar, pero es sobre la justificación. ¿Quién conoce la doctrina de la justificación? Yo creo que hoy se cometen muchos errores porque leemos muy lindos devocionales, comemos comida masticada. ¿A qué me refiero con comida masticada? Compramos un devocional que puede ser el Pan Diario, que es muy bueno, lo leemos y dejamos de lado la Biblia. ¿Por qué? Porque leímos un texto y todo lo demás, pero no estudiamos la Biblia, por eso hemos perdido la identidad de quiénes somos. La doctrina de la justificación tiene que ver con nuestra salvación. La justificación es el hecho que Dios nos declara justos. Pero para entender la doctrina de la justificación, a veces los cristianos utilizamos un montón de palabras. ¿Nunca escuchó usted, y si lo escuchó no me diga quién, una persona que se levanta y empieza a orar: Señor, te damos gracias porque un día en el Calvario fuiste y quien sustituiste, y en la imputación y la redención, y llegamos a las amalgamas de tu presencia? ¿Usted escuchó hablar a alguien difícil así? Hablan bonito, pero no se les entiende nada. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué es la imputación? ¿Qué me contestan? Es parte de la doctrina de la salvación. Imputación es cargar sobre alguien. Sobre Cristo fueron cargados nuestros pecados. Si usted no entiende la doctrina de la imputación, va a ser muy difícil que usted entienda la doctrina de la redención. Redención es comprado por precio. Ahora, para ser comprado por precio, alguien tuvo que ocupar mi lugar. Eso es imputación. Para que alguien tenga que ocupar mi lugar, tiene que haber sustitución. Sustitución es que yo tomo el lugar de alguien. Un día Cristo ocupó mi lugar. Y justificación, que es el tema que vamos a ver hoy, tiene que ver sí o sí con la doctrina de la justificación. Y déjeme dar un ejemplo para empezar. Tal vez después lo podemos repetir. Cuando pensamos en justificación, nosotros como pecadores, Cristo como justo. ¿Está bien? Nosotros como pecadores, Cristo como justo. Un día, el Padre toma todos nuestros pecados y los pone sobre Cristo. ¿Cómo quedamos nosotros? Limpios. Pero toma la justicia de Cristo y la pone sobre nosotros. ¿Cómo quedamos nosotros? Justos. Eso es sustitución. Él ocupó mi lugar. ¿Se entendió? Vamos a nuestra Biblia, Romanos capítulo 3, y vamos a buscar varios versículos como siempre. La justificación es una palabra que aparece en toda la Biblia. La gracia de Dios no solo justifica a una persona, sino que le da un nuevo estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo? La gracia de Dios no solo justifica a una persona, sino que le da un nuevo estilo de vida. ¿Alguien piensa que Dios cambia a las personas? Dios no cambia a la gente, Dios las transforma. ¿Saben por qué? Si yo cambio esta planta de lugar, mañana esta planta la puedo traer al mismo lugar. Pero si hay una transformación, una metamorfosis, eso es intocable. Muchos cristianos viven mal porque simplemente cambiaron, pero nunca fueron transformados. Y no es un juego de palabras, es una verdad. Cuando vamos a la Biblia, la palabra justificar, por si alguno está tomando nota, en hebreo es la palabra sadak. Se escribe S-A-D-A-Q. Y en los dos, tanto en hebreo como en griego, tiene la misma connotación o la misma raíz. Y en griego es la palabra dikaio, que se escribe D-I-K-A-I-O-O. ¿Y qué significa? Anunciar un veredicto favorable o ser declarado justo. Anunciar un veredicto favorable o ser declarado justo. No me gusta el ejemplo que voy a dar, pero en Costa Rica es real. ¿Quién gobierna en Costa Rica? No, señores, en Costa Rica gobierna la Sala Cuarta, y esta parte si la grabé después yo la borro.
No me gusta porque considero que eso es totalmente anticonstitucional, pero gobierna la sala cuarta. Ahora, si la sala cuarta dice algo, ¿se hace o no se hace? Se hace. ¿Por qué? Porque es el juez. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? El juez lo dijo y así se hace. Nosotros un día fuimos declarados justos. Pero que sos pecador, yo fui declarado justo, y el juez lo dijo. ¿Se hace o se hace? Por eso, otra vez, Cristo pone sobre el pecador su justicia y el pecado del pecador va sobre Cristo. Somos declarados justos. Entonces, vamos a leer, antes que eso, Job capítulo 9, versículo 2. Y fíjense qué interesante, porque Job tenía la misma pregunta que nosotros. Ciertamente, yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Qué interesante pregunta, porque muchos de nosotros sabemos que somos salvos, pero no sabemos por qué fuimos salvos. Porque fuimos justificados, porque fuimos reconciliados, porque un día la sustitución ocurrió en mi vida, porque un día la imputación hizo que Cristo cargara mis pecados, porque un día Él me compró. Ahora, vamos conmigo a 2 Corintios 5, 21, y después vamos a leer más detenidamente varios pasajes, pero fíjense, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos declarados justos, hechos justicia de Dios en Él, declarados justos. Otra vez, la justicia de Cristo vino a mi vida. ¿Lo merezco? No, no lo merezco, por eso es gracia. El Padre, a través de Cristo, me declaró justo. Este texto que vamos a estudiar mejor, simplemente dice que un día, al que nunca pecó, Dios cargó sobre Él, entonces Él absorbió mi culpa y yo fui declarado justo. Maravilloso, ¿no? Busquen conmigo Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, vamos a leerlo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vamos a leer hasta ahí, uno más. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta por qué expliqué propiciación y todas las demás palabras? Porque acá están. Y a veces leemos la Biblia, no entendemos lo que dice y lo dejamos. Pero son doctrinas fundamentales. Y sepan algo, hace años atrás, un hombre llamado Lutero encontró esta verdad, que el justo por la fe vivirá. Si conocen un poquito la biografía de Martín Lutero, se darán cuenta que el hombre nació en Alemania, era un estudiante de abogacía. Ese estudiante de abogacía un día hizo un compromiso y quiso cumplirlo y fue a estudiar para sacerdote católico, pero estando ahí empezó a estudiar la Biblia y se encontró con la doctrina fundamental de la justificación. En Habacuc aparece: el justo por la fe vivirá. Y 3 veces se ocupa el apóstol Pablo de poner: el justo por la fe vivirá. Y resulta que Lutero entiende esta verdad, empieza a enseñar esta verdad. No estaba de acuerdo con todo lo que la Iglesia Católica hacía en ese momento, y cuando él se levanta contra todos, después hubo un aparente secuestro, lo dejan a él encerrado, empieza a escribir, traduce la Biblia, y cuando él sale, mucha gente salió con él. ¿Por qué? Porque muchos creían en Cristo como Salvador, pero no se animaban a hablar porque les costaba la vida. Y así empieza lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. ¿Pero en dónde empezó? En la palabra de Dios y la doctrina de la justificación. Si usted y yo entendiéramos la justificación, nuestra vida
sería diferente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no solo justifica, sino que también da un nuevo estilo de vida. Ahora, pensando en este texto, yo quiero compartir con ustedes, por el que toma nota, en primer lugar el requisito previo, el precio, la posición, el pronunciamiento y la prueba de nuestra justificación. Cuando empezamos en todo esto y vamos a Romanos, vamos a ver algunas cosas como esta. Versículo 17 del capítulo 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estoy leyendo Romanos capítulo 5, versículo 17. ¿Y qué podemos ver acá? Uno solo y reina la justicia. ¿Cómo qué? Como un don, como un regalo de Dios. Ahora sí, vamos a pensar un poquito en lo que es justificación. Cuando voy al libro de Romanos capítulo 3, un capítulo que nosotros conocemos bien y que lo citamos de memoria porque sabemos que todos somos pecadores y todo lo demás, qué interesante, porque vamos al capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, ¿y qué? Por los profetas. Permítame ejemplificar esto de alguna manera. Muchos cristianos son salvos por la gracia de Dios, pero todavía viven en la ley. ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque en lugar de dejar que opere en nosotros el poder de Cristo, seguimos tratando de hacer cosas para que nuestra vida cambie, y en el intento de cambiar nunca somos transformados. ¿Por qué? Porque la ley es tan fuerte que nunca le dijimos adiós, señor ley. Todavía vive con nosotros. Pero el mejor ejemplo que encuentro, Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo se ocupa de dar un ejemplo, el ejemplo del matrimonio. Dice que la mujer está ligada a su marido ¿hasta cuándo? Personalmente yo no encuentro en la Biblia, en ningún lugar de la Biblia, que Dios permita el divorcio. Pero la ley dice que la mujer está unida a su marido mientras éste es viva. Entonces, si se quieren separar, ¿qué tiene que hacer? Hágalo ustedes, no yo. Mate al marido o mate a su esposa. Una vez que está muerto, se acabó. ¿Sí o no? Es libre. Cuando yo llegué a Cristo, morí, fui sepultado y resucité con Cristo. Nací de nuevo. ¿Sí o no? Al nacer de nuevo, tengo todo lo que Cristo me quiere dar. Entonces la ley ya no tiene efecto sobre mí. Si quieren lo leemos juntos, Romanos capítulo 7. Empieza el capítulo 7, versículo 1 y dice, versículo 2, perdón, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así vosotros también habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Chau, ley. No dice, hola pecado, vivo como quiero, no, dice, chau, ley. Porque la gracia de Dios no solo me justifica, sino que me da un nuevo estilo de vida, me transforma. Entonces, el mejor ejemplo está acá. Fuimos liberados de la ley para vivir en libertad. La libertad que Cristo me da al ser justificado. Ahora, pensando en esto, ¿cuál es el plan de Dios? Acompáñenme ahora a 1 Pedro capítulo 1. El plan de Dios, dice versículo 11 del capítulo 1. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Que Cristo iba a morir, el Padre ya lo sabía. Cristo estaba predestinado como un cordero sin mancha y sin contaminación a morir en mi lugar
y a justificarme. De antemano ya se sabía. ¿Por qué? Porque había un Mesías que tenía que venir. Ese Mesías vino a su pueblo no le recibió, llegó a nosotros y nos dio vida eterna a través del nuevo nacimiento, justificación. Versículo 21 dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia. Su justicia. Dios pasó por alto nuestros pecados porque nos declaró justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Nos declaró justos. Otra vez, Cristo pone en mi vida su justicia y mis pecados fueron cargados en la cruz de Cristo. Él cargó mis pecados. Entonces, el requisito previo, tenía que venir alguien y el medio para ser salvo es la fe. Vamos a definir fe, para no entrar en el estudio de la palabra, como confianza. No fe en fe. La fe puesta en el objeto de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo. Entonces nuestra fe puesta en el autor y consumador de la fe es una fe bien puesta. Esa fe es la que me justifica, pero no es la fe si no es Cristo. La fe es el medio por el cual yo llego a ser justificado. Cuando pienso en esto, voy al precio. Versículos 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y qué interesante, porque dice gratuitamente y gracia. Dos palabras que son sinónimos, pero que tienen que quedar grabadas en nosotros. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Otra doctrina fundamental que tiene que ver con la justificación. Cuando pensamos en redención, para que nos quede por lo menos una idea, la redención en el Antiguo Testamento la podemos ilustrar cuando pensamos en el arca de Noé. Le habían puesto brea para calafatearla y que no entre el agua. En el Antiguo Testamento la redención hacía que nuestros pecados sean cubiertos. Esa es la palabra kafar, pecados cubiertos. No perdonados, cubiertos. Y si ustedes se acuerdan que estudiamos Éxodo, el sumo sacerdote entraba, hacía expiación por nuestros pecados o por los pecados del pueblo. Un día, el sacerdote perfecto, Cristo, entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué me dio? Justificación por medio de su sangre. En el Nuevo Testamento, la redención la podemos ver, en primer lugar, ser redimido significa que Dios me compró. Pero más que eso, imagínense un mercado. Y el ejemplo, a veces no me gusta hablar en Costa Rica porque hay personas negras, pero cuando se vendían los negros, usted iba, elegía el negro que quería comprar, después lo compraba, una vez que pagaba, ¿de quién era? Era mío. Era mi posesión. Ya puse el precio. Después lo tomaba conmigo y después lo llevaba conmigo. Y cuando lo tenía conmigo, ¿qué hacía? Si quería lo hacía libre o si quería lo hacía mi esclavo. La redención es haber sido comprado por Cristo, luego me poseyó y luego Él me dice, tenés libertad. Yo puedo ser su esclavo por amor. Entonces implica la sangre de Cristo. A mí no me costó nada. A Cristo le costó todo. El precio fue brutal. Podríamos pensar en todo el sacrificio de Cristo y no tendríamos forma de explicarlo, porque ninguna película que hagamos va a explicar el sacrificio de Cristo, pero fue su sangre. Y este tiempo de Semana Santa todos recordamos la muerte de Cristo, pero fue mi lugar. Ese es el precio de mi justificación, que alguien ocupó mi lugar, y ese alguien es Cristo. Ahora, cuando voy a Juan, capítulo 15, versículo 25, ¿sabe qué dice? Sin causa me aborrecieron. Sin causa me odiaron. ¿Qué hizo Cristo para merecer la cruz? Nada. Yo tenía que estar ahí. Sin causa me odiaron. Qué interesante es, porque conocemos todo eso, pero no lo vivimos. Ahora,
Voy a leer para ustedes por si no quieren buscarlo. Primera Pedro capítulo 1, versículo 18. Versículo 18 de Primera Pedro dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, no vamos a estudiar todo este pasaje porque no tendríamos el tiempo, pero fíjense, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Si yo fui rescatado de algo, ya no estoy ahí, porque me rescataron. Cuando yo fui justificado, ya no estoy donde estaba. Fui trasladado del infierno al reino de su amado Hijo. Sustitución, otra vez, para ser justificado. ¿Se entiende? Ahora, fui rescatado. ¿Con qué? Con la sangre preciosa. No de un cordero común, sino un cordero que no tenía pecado. Para ser justificado hubo un precio. Y no sé la forma de explicar cuál fue el precio, porque no tiene explicación. Ese precio fue la sangre de Cristo. Los que somos padres sabemos que haríamos lo imposible por nuestros hijos. Bueno, Dios lo hizo todo como padre por mí. Ahora, ese es el precio. ¿Cuál es la posición que tenemos en Cristo? ¿Quién se acuerda el domingo anterior, no, el anterior? ¿Cuál fue el tema de la predicación? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y hablamos de qué? Identidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo fui a la cruz. Entonces, cuando pienso en la posición que tengo como hijo de Dios, estoy situado en Cristo. En Cristo tengo todo. Vamos conmigo a Efesios capítulo 1. Busquen en todas las epístolas pastorales todas las cosas que tenemos en Cristo, en Cristo. Cuando no aparece la palabra Cristo, aparece el pronombre personal, en Él. ¿Está bien? Pero fíjense algunas cosas nomás. Empieza el apóstol Pablo a los Efesios, y en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. En Cristo. ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo. Un presente continuo. Algo que tiene continuidad, es que no termina. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Estoy situado en Cristo. Los lugares celestiales, mi ciudadanía está en el cielo, mi posición está en el cielo. Entonces, tenemos la bendición. En segundo lugar, según nos escogió en Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. En Cristo tenemos todo. ¿Cuál es el problema? Que a veces no estudiamos la Biblia. Ahora fíjense, empecé hablando de justificación y usted dice: pero Raúl, te está yendo por las ramas. No, para entender la justificación tenemos que entender todo lo demás. Y por supuesto que la doctrina de la justificación no se entiende en un día y en una hora, pero más o menos queda la idea. Ahora, vamos a 2 Pedro 1:4. El ser justificado tuvo un precio, pero esa justificación me da una posición en Cristo. Somos hechos justicia de Dios en Cristo, y esta justicia conquista todas las demandas de la ley. Capítulo 1, versículo 4 dice de 2 Pedro: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos hizo? Participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué?
Por Cristo. Fui justificado, pero cuando Él me sustituyó, en Cristo fui hecho participante de la naturaleza divina. ¡Qué lindo bebé! ¿Qué sangre corre por ese bebé? ¿Qué apellido tiene? Y me dio los dos apellidos, así cuidado. Madrid, Montero. Si hubiera sido yo, digo Esperazo. Madrid, Montero. Corre la sangre del papá y la mamá. Casi digo la papá y el mamá. ¿Verdad que sí? Por mí pasa la naturaleza divina. No estoy diciendo que somos Dios, estoy diciendo que Dios me hizo participante de su naturaleza. El pecado fue cargado sobre Cristo, la justicia de Cristo fue cargada sobre mí. ¿Entienden la posición que tenemos? Ahora, Colosenses capítulo 2 dice, versículo 10, y vosotros estáis completos, ¿en quién? ¿En quién? No escuché. ¿En quién estamos completos? Ah, ahora sí. No nos falta nada, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no tiene nada que ver con la física, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué echó de nosotros? El cuerpo pecaminoso carnal. Seguimos. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos. Versículo 13, voy a leer la última parte. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Fui muerto, fui sepultado, fui resucitado, tengo la victoria en Cristo porque estoy completo en Él. ¿Entiende la posición que tenemos como hijos de Dios? ¿Entiende que no es la iglesia bautista la que me cambia? No es la iglesia pentecostal, ni la católica, ni el hermano libre. Es Cristo. Es Cristo. Por ese precio que pagó, mi posición es la posición de un hijo de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque Él me hizo ciudadano del cielo. En Cristo tengo todo. Tal vez usted pueda pensar, bueno, pero yo no cambio. Usted no cambia si la gracia de Dios no llega a su vida, porque el cambio es temporal. Cuando la ley se va y empieza la gracia de Dios, Dios transforma. Simplemente vaya con su mente, no lo vamos a buscar. Romanos capítulo 12. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué me está diciendo el apóstol Pablo? Si entienden la voluntad de Dios, si entienden la palabra de Dios, vamos a ser transformados a semejanza de Él. ¿Qué me transforma? La palabra de Dios, porque la ley del Señor convierte el alma. Por eso hay tanta gente que son excelentes miembros de iglesia y tan malos cristianos. Cumplen con todo. ¿Y saben lo que me dijo un día un legalista? Y no soy liberal, Un legalista me dijo, es que yo no puedo descansar, porque el diablo tampoco descansa. Estaba trabajando tanto en la obra que perdió sus hijos. Pero él no podía descansar. En lugar de hacer algo diferente, decir, Dios, no puedo, lo hacemos juntos, porque fui justificado, reconciliado, redimido. Todo eso, porque Dios un día pensó en mí. Entonces, el precio es Cristo. El requisito previo había sido Cristo. El plan de Dios fue cumplido. Y el pronunciamiento. Versículo 26 del capítulo 3 de Romanos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si se dieron cuenta, hice algunas pausas para que entendamos que es su justicia y no la mía, porque Él es el único justo. Y cuando pienso en este pronunciamiento, Él me declaró justo. Él me declaró justo. Simplemente den vuelta a su página, al capítulo 5. Siempre que hay una acción, hay una consecuencia, ¿sí o no? Después que habla de que Cristo se entregó por nosotros, dice,
declarados limpios y justos. La justicia de Cristo vino en mi vida. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Cuál es el medio? Nuestro Señor Jesucristo. Que fuimos justificados. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue el pasaje y es hermoso lo que sigue, pero el tema nuestro es la justificación. Versículo 19 de este mismo capítulo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Adán y Cristo. Por Adán fui condenado, por Cristo fui justificado. ¿Saben? En todo esto entra otra doctrina, la reconciliación, que en este pasaje también está. No solo fui justificado, no solo fui redimido, no solo que hubo una imputación, o sea, que Él ocupó mi lugar, no solo que me sustituyó, sino también me reconcilié con Dios. Yo me reconcilié porque Dios no estaba peleado con nadie. Entonces, cuando pienso en esto, automáticamente tengo que pensar, al que no conoció pecado, por mí se hizo pecado. La posición, fui justificado. Y déjenme terminar, porque me hicieron señas ya como empezamos. Estaba Cristo. Mis pecados fueron cargados a Cristo. Y la justicia de Cristo fue cargada sobre mí. Me sustituyó. Querido Señor, no tengo forma de entender todo lo que hiciste por nosotros y por eso te lo agradezco, porque cuando no lo entiendo es un milagro. Y Dios, sé que ninguno de nosotros puede ser realmente digno de esto, pero un día nos dignificaste a través de Jesucristo, nos reconciliaste, nos perdonaste. Y Señor, gracias. Gracias por haber pagado el precio por nosotros. Gracias, Señor, por darnos una posición diferente y por haberte pronunciado en nuestro favor. Simplemente, Dios, oramos para que no solo podamos escuchar tu voz, sino ponerla en práctica. En el nombre de Cristo.